El Pleno del Senado de la República aprueba la ley anticorrupción. Es un avance importante, es un tema que no pudimos hacer desde hace 15 años y que hoy tenemos un gran acuerdo parlamentario, hay que decirlo, con el esfuerzo, con el trabajo y con la seriedad de todos los legisladores. Ángel Aguirre anuncia que no regresará a la gubernatura de Guerrero. Detienen al sobrino de Amado Carrillo en Sinaloa. Emiten alerta por nuevo robo de material radioactivo en Tlaxcala. Detienen a capitán del barco naufragado en el mar Mediterráneo. Renuncia titular de la DEA por escándalo sexual. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundi, ¿cómo están esta mañana? Ya tenemos sistema anticorrupción, pero estamos en la antesala de un sistema anticorrupción. Ya tenemos menos días de la semana. Bueno, hay varias cosas. Anoche se dio el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Sonora y lo que reporta la prensa es que fue un debate insípido. Sí. Insípido, aburrido. Sí, insípido, aburrido. Realmente ni siquiera con sustancia en las propuestas. Cada uno de los candidatos iba cargado con su arsenal nuclear y fue en efecto un material disuasivo porque ni siquiera agarraron la guerra. No hubo ni guerra de los pasteles, no hubo ni propuestas, no hubo ni programas, una decepción de acuerdo con los reportes de la prensa. Vamos a ver si el electorado, que es el que finalmente tiene que juzgar, cómo lo evalúa. Ayer también, en algo que va a tener una enorme trascendencia si esto camina, el secretario del el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, dijo que están analizando la expulsión de los líderes de la sección 22 de la coordinadora. La sección 22 es la que encabeza la disidencia magisterial y es la que es el motor, la sangre y todo el músculo del movimiento magisterial disidente. ¿Qué sería quitarles financiamiento, básicamente? ¿No? Eso es la únicamente, o sea, quieren, bueno, pues entonces vayan, asúmanse como sindicato y pidan la nota, vayan a la Secretaría del Trabajo y llenen los requisitos y entonces que se les reconozca, pero dentro de la CENTE no. Eso es lo que está. Es decir, ya no van a ser disidentes, tienen que ser otro sindicato. Sería otro sindicato magisterial es lo que está planteando. No es una decisión tomada, lo están analizando. Es altamente significativo porque ya es la guerra abierta. Ya es un enfrentamiento. No hay duda, entre el sindicato y la coordinadora. La coordinadora lleva casi 40 años siendo disidente del sindicato, pero dentro del sindicato. Y también tenemos noticias de Malasia. 3 mexicanos condenados a la horca en Malasia por producción y tráfico de droga llegaron al punto final de sus recursos legales. Ya no hay más recursos legales y entonces van a ser colgados, a menos que hubiera un indulto, una clemencia por parte del primer ministro malayo, que hasta este momento no había dado señales en todo el proceso de ninguna, digamos, debilidad o de ninguna gracia en este sentido. Hay que rescatar una nota del Universal de hoy: 105 mexicanos presos en Asia. Es decir, ¿cuántos son? ¿9? Aquí son 3. Son 3, perdón. Son 3 de 105. Hay 105 mexicanos presos. Los únicos condenados en este momento. Aquí ya es una condena a la muerte. No sabemos qué es lo que va a hacer, no sabemos si el presidente Enrique Peña Nieto va a hablar directamente con el primer ministro para pedirle clemencia. Me parece que en este momento está muy cuesta arriba que salven la vida. Hay países en Asia, hay países en África, hay países musulmanes en el Medio Oriente donde el tráfico de drogas es penado con la muerte. Bueno,
En el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intellit está 33% de los impactos. Lo que vimos en este adelanto es ya la aprobación, 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, incluida la del senador panista Ernesto Cordero, de la ley anticorrupción. Esta ley tiene que ser enviada ya a los congresos locales y se requiere 16 más un congreso local que lo apruebe para que se convierta ya en una reforma constitucional y entre en vigor. El debate fue, creo que, bueno, en el Senado. Es decir, las posiciones, ¿no? Desde la de Bartlett, la de Roberto Gil, sí, la del propio Rios Peter, Encinas, destacando algunas de las carencias. El tema del fuero, ¿no? El fuero es un buen debate, ¿no? Es un asunto interesante. El fuero en general, es no solamente el presidente, pero el que más preocupa es el del presidente. O sea, interesante, ¿verdad? Sí, interesante sí. Porque es una ley, va a ser cuando el presidente firme esta ley, ya una vez que lo aprueben las legislaturas locales, va a firmar una ley en donde se le puede investigar a todos menos al presidente. Y ese yo creo que es un dilema. De hecho, más o menos el año pasado, cuando los españoles empezaron con ese debate, diciendo que había cerca de 10,000 funcionarios, 11,000, el país con más gente con fuero en Europa, decíamos que aquí no habíamos entrado a ese debate, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Pero ya pasó la ley y realmente no entramos al debate porque se quedó en la Cámara. Es decir, sí hubo debate, pero no hubo debate público. Eso es sobre el sentido del fuero, sí, sobre para qué sirve. Es un poco el drama, claro. Y no de tomar el pretexto de ir directamente a acusaciones. Yo creo que hemos perdido una oportunidad y habrá más oportunidades. Sí, de hecho se simplificó en ese sentido, es ver el fuero como un privilegio, no como una protección, ¿no? Como fue concebido originalmente en el siglo XIX. Una protección para la palabra, para que lo que dijeras no fuera tomado por tu adversario en la calle que te metiera un balazo. No, esa es la parte del fuero. Pero bueno, aquí seguimos avanzando a trompicones en el proceso de construcción de no sé qué tipo de sistema. 23% de los impactos. El gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Aguirre, dice, no voy a regresar al cargo. Bueno, me parece que, dice, son rumores, no son rumores. El senador Sofío Ramírez, incondicional de Ángel Eladio Aguirre, dijo que este 24 de abril iba a retornar a su cargo, después de vencerse en la licencia de 6 meses que pidió, y que él iba a ser nombrado secretario. ¿Fue eso lo que dijo o dijo yo voy a ser secretario de gobierno? Y voy a ser secretario general de gobierno, y entonces sugirió el gobernador actual interino, Rogelio Ortega, claro, va a ir, va a volver a pedir licencia y se va a quedar Sofío Ramírez como gobernador, como regalo de compensación durante estos 5 meses, porque nunca más va a ser candidato a la gubernatura Sofío Ramírez. Pero esto que es lo que le llaman globos de prueba en algunas sociedades más avanzadas, donde sueltan una especie y ven cómo se comporta la opinión pública, y si la opinión pública no le presta tanta atención, se confirma. Y si ven que hay reacciones y dicen, no era así como lo pensábamos, pues aquí vio el gobernador con licencia que este globo de prueba que lanzó se lo bajaron a cañonazos. Sí, si seguimos con tu metáfora, creo que eso se utiliza para medir huracanes. no sé si está. Y aquí tiraron el globo, ¿eh? Sí. También le llaman el trial balloon, ¿no? en la política. 12% de los impactos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio una noticia sorprendente, porque dijo que sí va a haber coberturas petroleras para el próximo año, para el 2016. Se sabía que el próximo año va a ser un año muy complicado para la economía mexicana por las condiciones internacionales y porque no iba a haber aseguradoras que pagaran una cobertura petrolera, como hasta la fecha, como hasta este año inclusive, donde la cobertura petrolera significa que si en los términos como está, que si el barril de petróleo baja más allá de los $79, entra la cobertura petrolera y se compensa. Lo que dice el secretario de Hacienda es que sí va a haber, aunque las condiciones... Aunque no dijo a qué precio. No va a ser, o sea, no va a ser igual. Bueno, esperemos... O sea, si cae bajo $5... Ahora hay que ver, si la cobertura petrolera empieza en $3, sí, bueno, pues entonces, al precio de hace 40 años. Bueno, eso es lo que tiene la cobertura petrolera. No está mal. De cualquier forma, hay que ver
en cuanto se logra negociar ¿Y en qué condiciones? esta cobertura. A mí lo que me dice esa decisión del gobierno mexicano es que sí hay una gran preocupación de que el petróleo pudiera caer posiblemente hasta debajo de los $40. Lo tenían previsto en $50 Sí. más o menos, nada más que el acuerdo de Irán con Estados Unidos en materia nuclear, los Sí. analistas están previendo que esto tenga un impacto Sí. que le quite otros $10 al barril de petróleo. Es decir, si la situación por los petroprecios ya estaba complicada desde hace ya varios meses, pues este tipo de acuerdos políticos en la geoestrategia todavía le introducen presiones adicionales. 9% de los impactos, la directora de la Agencia para la Lucha contra las Drogas, la DEA, Michelle Leonhardt, renunció ayer por este escándalo de las fiestas sexuales. Aquí hay una doble lectura. Una es la ética institucional de un funcionario, donde no soy culpable, pero sí soy responsable, y la otra son, lo fascinante, las intrigas palaciegas en el gobierno de Estados Unidos. Sí. ¿De dónde salió la información que agentes de la DEA habían estado en fiestas con suripantas? Utilizo esa palabra, ¿no? Con suripantas en América del Sur, pues del propio Departamento de Justicia, Sí, pero- del cual... Pero estas sulipantas fueron pagados por grupos del crimen organizado, por narcotraficantes también. Se me o fue, sea, ni más ni menos, ¿verdad? ese Ni es más el ni menos. problema. Sí, tienes toda la razón. Bueno, de hecho, eso creo que eleva. fue un problema mercantil. De Ahora, origen. sí es un terrible problema en la seguridad al estar prácticamente los infiltra el narcotráfico. Sí hay un problema, sí van a enfrentar a la ley. Ella renuncia. Lo que digo es de sí grave. Ella ya tenía varios problemas. Ella llevaba 10 años al frente de la DEA. Es decir, ella entró con el presidente Bush. sí. Y su relación en el Departamento de Justicia era muy tensa. Por lo tanto, y esta es mi hipótesis, en un incidente de esta naturaleza, que normalmente se procesa en privado, lo sueltan y lo filtran a la prensa y crean las condiciones dentro del Departamento de Justicia para que ella no tenga otro remedio salvo que renunciar. Ahora, esto está vinculado con la renuncia del procurador, ¿no? No, necesariamente. no, él ya lo había anunciado hace tiempo. Sí. Es su procuraduría con la que ella ha tenido muchísimos problemas. Si en la salida, en el coletazo, dicen, pues vamos a llevarnos También a Michelle Leonhardt, que cómo nos dio dolores de cabeza, puede ser, pero sí no podemos nosotros dejar de lado el conflicto que ella tenía ya dentro del Departamento Y está a punto Justicia. de aprobarse, de ratificarse la nueva procuradora, va a ser procurador. Y el Senado de los Estados Unidos lo había detenido, ya están a punto ya de ratificar. 8% de los impactos, hablando de ética institucional y la no ética institucional, ya se nombró al sustituto de David Horenfeld, que se había amarrado a su silla y al próximo huracán para que no fuera destituido de la Comisión Nacional del Agua, y ya ayer el presidente ratificó a quien era el director interino y el ex subdirector jurídico Roberto Ramírez de la Parra. Pero dentro de este nombramiento hecho por el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Butt, se cuela otro nombramiento. Para mí es el más interesante, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y es Alejandro del Mazo. Es decir, el secretario del Medio Ambiente nombra a un primo del presidente. No sé qué sepa de áreas naturales protegidas, pero pues es del grupo en el poder. 8% de los impactos. Se retira Cuauhtémoc Blanco del fútbol anoche. Con una paliza a las Chivas de Guadalajara, gana Cuauhtémoc Blanco, pierde Jorge Vergara, que está en un problema de índole empresarial con su esposa Angélica Fuentes, y derrota el Puebla a las Chivas de Guadalajara. Pero esto no es un asunto deportivo, es el final de la carrera de Cuauhtémoc Blanco y el principio, vamos a ver, de una carrera política, porque es candidato. Esa es la nota, ¿no? En realidad. Es uno de los candidatos a la alcaldía de Cuernavaca. Él ya acelera quizás por algunos meses su salida porque no se le permitía que siguiera en el fútbol y al mismo tiempo que participar en la vida política, lo cual me parece saludable para las dos partes. ¿Cuántas veces ha habido noticias deportivas en el país?
En el PAI, bueno, cuando México ganó la Copa del Mundo, porque yo tengo la cultura de Corea del Norte. Sí, ganó México, Corea del Norte la Copa del Mundo. En México, para mí, ganó México la Copa del Mundo. Este es como que lo último realmente deportivo que recuerdo. No, a veces hemos dicho algo sobre el gran comportamiento de la selección mexicana o algunos de estos clásicos. El liderazgo que ejercen ante la sociedad. Pero bueno, no es común, es política deporte. 7% de los impactos. El presidente Enrique Peña Nieto ayer habló sobre el tema de la seguridad. Él dice que sigue siendo el crimen organizado un problema para la sociedad, pese a que dije ya van 93 de 122 objetivos de alta prioridad para el gobierno detenidos o abatidos. Dio cifras de que el secuestro ha bajado 24% y los homicidios dolosos 27% en el primer trimestre de este año. ¿En comparación con qué trimestre? Con el mismo 2012. Sí. ¿Por qué no comparó con el 2014 y con el 2013? No lo tengo muy claro, pero lo comparó con el primer trimestre del último año de Felipe Calderón. Que de hecho es similar a la comparación que se hizo del último reporte de INEGI. Recordarán que respecto a los 2 trimestres anteriores no había bajado la percepción de inseguridad. Bajó respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, finalmente es una de las virtudes de la estadística. Sí. Claro, pero tú en las comparaciones no te vas 3 años atrás, te vas el año atrás. Sí, lo hizo. A ver, en justificación podrían decir que en términos políticos era el inicio de su administración. Pero no convence, no convence. Bueno, a ver, nada más en columnas políticas decirles que 2 de los temas principales que se trataron de 60 columnas de 6 diarios fue Apatzingán, el reportaje, 8.3 y el posible retorno de Aguirre. O sea, hablando de tu globo, que explotó en el aire. Sí, llamó la atención. Son de los 3 temas más importantes, 2 son esos. Qué barbaridad. Una vez más, la conflictividad social y política. El hecho de que lo estaba considerando parecía como una broma, ¿no? Ante lo que estaba pasando o sea, yo cuando lo leí dije, es como una broma. De veras, no, o sea, no, o alguien quería golpetear al PRD, o sea, pero pues sí, parece que sí tenía. Bueno, ese puede ser un eufemismo de cinismo. También. Broma y cinismo en este caso es como un sinónimo. Bueno, este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Muy interesante el tipo de impactos en donde se concentró la opinión en lo que va de esta semana. Aquí ya está, los periódicos de alguna manera reflejan algunas de estos temas. Prácticamente en todas las primeras planas está la reforma de la ley anticorrupción, ¿no? Sí, es la nota principal. A pesar de que su aprobación fue como a las 12, que fue a las 10 de la noche, entonces sí entró muy tarde. El USA trae en portada, la portada es interesante porque da a entender el número de personas que podrían estar ser candidatos por parte del Partido Republicano en estas próximas elecciones en Estados Unidos. Están casi 13, 14 personas, incluye una mujer, pero también te da candidatos a la presidencia. Estoy hablando de la presidencia en el 2018 y también te da a entender pues las dificultades que va a tener el Partido Republicano y el desgaste que podría haber entre ellos para llegar a seleccionar a su candidato, cuando en este momento esto puede cambiar. La única candidata por parte del Partido Demócrata es Hillary Clinton. Son 20 fotos, ¿no? Sí, 20, son 20 precandidatos. 20. O sea que muchos no lo van a hacer, pero sí están, y además en este potencial pues se podría hablar de candidatos a la vicepresidencia. Uno de estos problemas legales le monta en su primera plana lo que está sucediendo en la Unión Europea, en Bruselas. Dice que después de Google, Gazprom, que es la empresa de hidrocarburos rusa, empresa privada, está en el radar de Bruselas. ¿Esto a qué se refiere? A que están también combatiendo monopolios. Y esto lo saco porque esta semana, muy desapercibido, la Comisión Federal de Competencia pues lanzó una investigación, no lo señala directamente, contra Aeroméxico por prácticas monopólicas.
no es únicamente en términos de rutas, sino va a ser inclusive en términos de posiciones dentro del aeropuerto. Entonces está considerando que es una práctica monopólica. Este tema, pues yo creo que no debería de caminar por una razón, porque si bien tenemos la percepción de que hay un monopolio, Aeroméxico tiene tiene como el 36% de los vuelos. Sí. Entonces no llega al 50 más 1. Pero no deja de ser una investigación interesante para ver en dónde resulta. Pero en términos de posiciones tiene prácticamente toda la Terminal 2. Sí. Digo, sí, es parte del argumento. Pero aún así tiene 36% promedio, tiene un poco más nacional, tiene un poco más internacional que nacional, pero no rebasa el 50%. Entonces va a ser una discusión interesante cómo venga esto, pero ya está viendo la Comisión Federal de Competencia, las aerolíneas. Al final la Comisión Federal de Competencia lo que está buscando es que haya mejores precios para los consumidores y mediante la no concentración del mercado. En prensa internacional, tanto el Washington Post como el New York Times le están dando seguimiento a esta tragedia de este barco que se hundió con migrantes y ha habido mucha información también en medios electrónicos, en la BBC y en CNN, cómo está rebasado el sistema de refugiados, la cantidad es decir, cómo se ha triplicado la cantidad de migrantes, la cantidad de decesos en el Mediterráneo, las cifras parece que sigue siendo casi clandestino en la prensa, en las primeras paradas de México, ¿verdad? No, pero el debate es interesante, Raimundo y Paco, porque la Unión Europea, ya ese debate lo estamos viendo en términos políticos, o sea que diferentes candidatos en muchos de estos países están buscando de que se tenga un poco más control sobre los migrantes que están llegando a Europa. Y la Unión Europea, la política de la Unión Europea había sido bastante abierta. Una vez que tú ya estás en Europa y de una forma te legalizas tu situación, pues puedes trabajar en cualquier parte de Europa. Eso está empezando a derrumbarse, esta idea de apertura y de libertad de trabajo, pues está empezando a derrumbar, y en parte por los números, o sea, la cantidad, y que no solamente que están entrando a Europa, pero la expectativa de lo que pudiera pasar en los siguientes años, y se está cumpliendo las realidades de este temor de que que no se tengan los recursos necesarios para poder recibir este número de migrantes. El país tiene un mapa que esperemos recuperar eventualmente sobre la ruta de la migración en toda África. Sí. Finalmente, pues este era un barco libio, pero el origen de esa población viene prácticamente de toda África, no nada más magrebí, digamos, no solamente del norte, sino subsahariana, es decir, debajo del Sahara. Creo que es muy recomendable para entender qué es lo que está pasando. Bueno, eso es lo que tenemos en portadas. Yo creo que nos vamos a un corte mucho más aquí en el primer café. O sea,